De acuerdo. Entonces, hoy toca seguir con el estudio de Samuel, de primero de Samuel, capítulo 14. Pero, y aquí nos vamos a encontrar con una historia que es bastante conocida, que es bastante, digamos, es una de las que más se conocen, o digamos, no sé si en realidad si es que es de las que más se conocen, pero de las que no nos sonará extraña, quiero decir, y es esta de cuando Jonathan sube con su paje de armas, con el que le cargaba las armas, y juntos, entre dos personas, matan a todo un campamento que era de 20 personas. ¿No? Matan a todos ellos y se hace una victoria ahí y después lo que sigue es que Saúl, digamos, entusiasmado por esa victoria, termina haciendo un juramento que más bien es para error del pueblo. ¿De acuerdo? Entonces, son de estos eventos que, digamos, son poco conocidos para nosotros, pero esto vale la pena decirlo, hay que comprenderlo un poquito desde antes. Entonces, vale la pena que recordemos desde el 16 del capítulo pasado, ¿ya? Porque ahí agarramos un poco de contexto. Sí, entonces dice así. Saúl, pues, y Jonathan su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabaa de Benjamín, pero los filisteos se habían acampado en Migmas. Ok, entonces aquí para ver nada más dónde está pasando esto, les voy a compartir la pantalla, ¿sí? Y aquí una imagen. Ahí estamos. Entonces, fíjense ustedes, esto es básicamente solo la imagen de donde estaban, ¿no es cierto? Entonces estaban en Geba o en Gabaa, ¿se acuerdan del nombre de esta ciudad, ¿no es cierto? Geba o Gabaa, permítanme ponerles ahí un punterito. Ahora sí, estaban en Geba, ¿no es cierto? Y los filisteos estaban en Migmas, ¿no es cierto? De acuerdo, estaban ahí. Y dice, el 17 y salieron merodeadores, o sea, básicamente son como escuadrones de vigilancia. Así lo que serían ahora como scouts, digamos así. Ya, o sea, salían los de la guardia, por así decirlo, la guardia nocturna o la guardia, pelotones que vigilaban, básicamente. Salían merodeadores del campamento de los filisteos en tres escuadrones. Un escuadrón marchaba hacia el camino de Ofra, hacia la tierra de Shual. Y aquí está, fíjense ustedes, la primera flechita que va hacia Shual, hacia Ofra, ¿ok? El segundo dice, ¿no es cierto? El 18 otro escuadrón marchaba hacia Bedorón. Fíjense ustedes, está aquí, Bedorón, ¿ok? Bedorón hacia el oeste, ¿no es cierto? Y el último, el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira el valle de Seboim hacia el desierto, la última flechita. Entonces, esto era el recorrido que tenían. Ahí recordemos que esto está pasando en un momento en el que los filisteos están teniendo bastante presencia en el territorio de Israel. Sí, están teniendo bastante presencia en el territorio de Israel y esta forma de mandar estos escuadrones, digamos, de vigilancia era una forma de cómo ellos aseguraban su presencia ahí en el pueblo, ya en la tierra. Entonces era la forma de ¿cómo se diría? Patrullaban eso, patrulla era la palabra que usaba. Entonces esa era la forma como patrullaban ellos todo el área y se aseguraban de que no haya más sublevaciones, ¿ya? Eso es lo que está pasando ahí. Entonces dice ahora, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz, y el precio era un paim por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla, no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonathan, excepto Saúl y Jonathan, su hijo, que las tenía. Entonces, esa era una de las preguntas, ¿no? Aquí vemos entonces, solo para ubicarnos geográficamente. Están aquí el campamento israelita, fíjense, ustedes, están en Geba y acá está Migmas, que es el campamento filisteo, ¿no? Está el campamento filisteo. Ahora, entre estas dos ciudades o estos dos campamentos aquí, había al menos unas, como digan ustedes 2 kilómetros o 2 kilómetros y medio, ya, o de 2 kilómetros a 3 kilómetros más o menos de distancia. O sea, estaban entre, como decir, de aquí a, ¿qué les digo? Una distancia más o menos como desde la Villaflora hasta puede ser la Carolina más o menos. O sea, una distancia algo así. Creo que es un poco más, pero algo así. O sea, no estaban tan lejos, quiero decir. O sea, se podía ver. Lo que sí es que estaban separadas por este río, ya que es el Wadi Suwenit, que es como se le conoce ahora. Es un pequeño río, un torrente más bien veraniego que digamos, por su
por su torrente, digamos, se había erosionado la tierra y lo que había aquí entre estos dos era como una especie de cañón, digamos, de riscos. Entonces el río estaba abajo y había dos grandes pedazos de tierra separados por eso, una especie de como de risco, de desfiladero, digamos, ¿ya? Si la computadora me deja, permítanme ver si es que puedo compartir una imagen de acá donde está. Ahí está. Entonces, fíjense, este es del Wadi Suwenit, ¿ya? Entonces, fíjense, en su momento era un río, es un riachuelo, pero fíjense ustedes que justamente por la erosión y el paso de los años se formaron estas dos como peñascos, digamos, a los lados. Sí lo vemos, ¿no es cierto? Pues solo déjenme ver. Ya, en fin, esos son los que, lo que quería decir. Entonces, eso es lo que, donde ellos estaban. Entonces, por así decirlo, el campamento de los de Israel estaba al un lado, o sea, de esta imagen al un lado, digan ustedes, y los otros al otro lado. Entonces, había este pequeño torrente, esta pequeña falla geográfica que les separaba. ¿Sí? Ok. Entonces, volvamos ahí. Y dice, ¿no? Ahora sí, el 14. Entonces dice, aconteció un día que Jonathan, hijo de Saúl, dijo a su criado, a su siervo, el que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos. Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está al otro lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y ahora ya sabemos por qué dice al otro lado. ¿Ya? Porque al otro lado, porque tenían que literalmente cruzar este río, este wadi, como se llama, ¿no? Este río tenían que cruzarlo y pues aquí había ese risco, ese peñasco ahí, ¿ok? Y dice, y Saúl se hallaba en el extremo de Gabaa, o sea, acá en Geba, Gabaa, ¿se acuerdan ustedes? Estaba acá debajo de un granado, o sea, de un árbol de granadas, quiere decir, ya que hay en Migrón, dice ahí, que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Ahora, no sé si ustedes tienen alguna otra versión, algo que diga diferente en la parte donde dice en Migrón. No sé si tienen alguna otra versión, ¿ya? No sé si lo tienen. Sí, si alguien le tiene de pronto alguna otra versión que diga algo diferente, en lugar de en Migrón, en primero de Samuel 14:2, tal vez alguien le tiene por ahí. A ver, yo le leo a mi hermano, Gracias, Glorita. ¿Cómo dice? dice, bueno, dice, pero Jonatán no dijo nada de esto a su padre, que había acampado en el extremo de una colina y estaba debajo de un granado en un lugar donde trillaban trigo, Muy bien. acompañado por, Ajá, acompañado por una tropa compuesta de 600 hombres. Nada muy más. bien, muy bien. Entonces, fíjense, con esa que leyó nuestra hermana Lorita es basta, digamos. Fíjense que en nuestras Biblias ponen que estaba, dice, debajo de un granado, de un árbol de granada, ¿no es cierto? Que está en Migrón, ¿de acuerdo? Ujú. Pero el asunto es que en este texto no se, digamos, es un poco extraño que aparezca este nombre, ¿ya? Y al parecer es una forma igual de una pequeña mala división del texto. ¿Ya? Porque acuérdense ustedes que el hebreo, digamos, de los textos antiguos, no había mucho espacio que diferencie, digamos, entre palabra y palabra y palabra. Y algunas palabras, si se agrupan de una manera incorrecta, pues terminan diciendo otra cosa, ¿ya? Y aquí lo que estaba diciendo es precisamente va migrón, leyeron así. ¿Ok? Pero esa palabra se puede dividir de otra manera y más bien era como que, no me acuerdo ahorita exactamente cómo dice ya, pero lo que quiere decir es básicamente como lo dijo nuestra hermana Lorita, ¿no? Que estaba en el piso de la trilla. ¿Ya? Eso quiere decir, o sea, estaba en ¿cómo se dice? En la era, es la era, es donde se trilla el trigo, ¿no es cierto? Donde se pisa, donde se muele el trigo. Entonces, esta imagen es algo muy interesante porque esta imagen refleja a Saúl en toda su potestad de rey,
que aunque está en plena batalla y está un poco complicada la situación, ya aunque está un poco estrecha la situación, están ellos casi que perdiendo, tuvieron que recién huir y todo lo demás, y viene él decepcionando, defraudando, digamos, a Saúl, a Samuel, perdón, y todo lo demás. Él está en su, digamos, en su estatus de rey, porque aunque está la batalla encendida, ¿no es cierto? Él está sentado tranquilamente debajo de un árbol. ¿Ya? Y los árboles, estos por lo general, como se dice aquí, estaban cerca de las eras, de los lugares donde se trillaba el trigo. Entonces, esta es una forma que le muestra a Saúl un poco como ya digamos, en toda su calidad de rey, por así decirlo, en su calidad de autoridad, si se quiere, sin necesidad de una cuestión como de, de, de autoritarismo, quiero decir, pero sí en una cuestión de que ya estaba asumido todo el rol de rey, o al menos la figura de rey. Básicamente es eso. Ya, y decía que tenía como 600 hombres. Dice, y Agías, hijo de Ahitof, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, el sacerdote del Señor en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Ahora, este dato, ¿ustedes se acuerdan? Que Elí era el sumo sacerdote que estaba vivo cuando Samuel fue pequeño, ¿cierto? Elí, y tenía dos hijos, ¿se acuerdan? El Hofni y Pinjas, ya. Y se acuerdan ustedes que justo cuando estos dos hijos de Elí mueren en la batalla, ¿se acuerdan? Llevándose el arca, justamente, la esposa de una, al enterarse que su esposo había muerto, da a luz, ¿se acuerdan? Que da a luz y le pone el nombre de... ¿Se acuerdan cómo le puso? ¿Alguien se acuerda? Icabod. Icabod, exactamente. Le pone Icabod, ¿ya? Entonces, diciendo la gloria ha sido traspasada, etcétera, ¿cierto? En fin. Entonces, fíjense, aquí nos vuelven a resumir esa historia, o sea, o esa genealogía, pues. Entonces dice, Agías, hijo de Agitob, hermano de Icabod, hijo de Fines. Entonces, aquí podríamos hacerlo de una manera distinta, ¿ya? Voy a intentar dibujar aquí en la parte de la derecha. Entonces aquí digamos que voy a poner así, a ver si es que me deja. Voy a poner solo las iniciales, ¿no? Elí tuvo a un hijo que se llamaba Pinjas, ¿ya? Y este tuvo dos hijos, ¿no es cierto? El uno que se llamaba, ¿cómo era? ¿Qué dice aquí? Sí. Sí, Agitov, el uno se llamaba Agitov y el otro se llamaba Icabod, ¿sí? Icabod. Y este Agitov tuvo a Agías, ¿de acuerdo? Básicamente esa es la línea de genealogía que nos dice aquí. Agías era el hijo de Agitov, que era hermano de Icabod, que eran hijos de Fines, hijos de Eli. ¿Ya? Entonces, como para no perdernos ahí. ¿Ya? Entonces era el nieto de Eli, el bisnieto de Eli, básicamente. ¿Ya? Para que veamos más o menos qué tiempo había pasado. Acuérdense que este tiempo justamente ya Samuel era viejo. Entonces se entiende que aquí el chico que estaba ahí, digamos, Agías sería más o menos joven. O sea, tampoco tan viejo, quiero decir. O sea, no sé, tal vez por atinar algo tendría sus 20 30 años, algo así, ¿ya? En todo caso, estaba este señor aquí, este Agías, y dice que él llevaba el efod, ¿ya? Y aquí, cuando dice que llevaba el efod, lo que se suele decir es que llevaba como tal no toda, si bien no toda la indumentaria del sumo sacerdote, o sea, toda la vestimenta del sumo sacerdote, sí llevaba al menos la prenda más representativa, porque en el efod, ¿se acuerdan ustedes que era un chaleco, ya, que tenía un bolsillito, en donde se ponía el urim y el tumim, y eso va a ser importante para más adelante en la historia, ¿ya? Entonces, que se le mencione aquí a este Agías como el portador del efod, significa que este sería la máxima autoridad, digamos, sacerdotal en la época. Y estaba ahí, ¿de acuerdo? Y nos meten esto como un paréntesis en la historia. Y dice, ¿no? Y el pueblo no sabía que Jonatán se había ido. El 4. Y entre los, aquí ponen, ¿no? Desfiladeros, entiéndase, los riscos, ¿no es cierto? Por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición o al campamento de los filisteos, había un risco, un peñasco, ¿no es cierto? Agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Bosés y el otro Sen, ¿ok? Ahora bien,
¿Qué tiene que ver esto? ¿Ya? Aquí primero que, pequeño detalle, fíjense ustedes cómo no había tanto vocabulario en esa época, que hoy tenemos, fíjense, palabras como desfiladero, risco, peñasco, etcétera. Pero en esa época no había tanta palabra para los diferentes accidentes geográficos. La palabra que se utiliza ahí para decir que había un pico o un peñasco, ¿ya? Es la palabra diente. Había un shin, dice ahí. Un shen, que es un diente. Había un diente ahí, dice. Entonces, entiéndase que había un pico. Ya había un pico de un lado y un pico del otro que dificultaba el pase, el cruce. Y dice, el uno se llamaba vocés, que significa o bien brillante o bien fangoso, ¿ya? Y eso explicaría por qué se le dice que es difícil de subir, ¿no? El uno era fangoso y el otro sene significa puntiagudo o pico, justamente, o como el cuerno, digamos, una especie de pico, pues, ¿ya? Entonces, así se llamaban estas dos. Dice, uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Michmas, y el otro hacia el sur, hacia Gabaa. ¿Ok? Y dice, dijo pues Jonatán a su paje de armas, al que cargaba sus armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo el Señor por nosotros, porque no es difícil para el Señor salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues, aquí estoy contigo, a tu voluntad. Dijo entonces Jonathan, vamos a pasar a estos hombres y nos mostraremos a ellos. Y si nos dijeren así, esperen hasta que lleguemos a ustedes, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Pero si nos dijeren así, suban a nosotros, entonces subiremos porque el Señor los ha entregado en nuestra mano y esto nos será por señal. Entonces, a ver, ahí nada más como para responder. Entonces, acordémonos, voy a intentar poner acá, a ver, aquí, ok, permítanme un ratito. Ok. Entonces ya, voy a ponerle en esta imagen de aquí, ¿ok? Solo como para que podamos ver. Entonces, fíjense. Entonces, hagan cuenta que estos son los riscos. Evidentemente no es un risco, no es una punta, y de hecho cualquiera de estas dos puntas, estos dos picos, no se han podido identificar hasta ahora. Pero imaginémonos que era algo así, ya un lugar más o menos como de estas características. ¿Cuál es el asunto? Jonathan está aquí abajo, quiere cruzar al otro lado, por así decir, y Jonathan está aquí con él, está a punto de subir donde estaría el campamento de los filisteos. Y le dice desde abajo a su paje de armas, oye, vamos, quizá el Señor nos ayude, porque por el Señor no es nada difícil salvar con muchos o con pocos. Ya, de hecho, esta historia, muy similar incluso con otro Jonathan, se repite en la historia de los macabeos. Y se repite muy semejante a esto. Igual y ganan con pocos a muchos. Igual en una especie, en un pasaje muy similar. En fin, entonces, esta es la situación. Están solo dos, de los cuales solo uno tiene arma, ya solo uno tiene espada, el otro no tiene sino sus manos y de pronto algún otro instrumento más rudimentario, y entre los dos quieren enfrentarse a todo un campamento. ¿Ya? Lo cual, como les decía la anterior semana, demuestra que Jonathan tenía carácter, tenía más visión, a diferencia de su papá, que la diferencia es que su papá tenía más bien los ojos puestos en las cosas materiales. El pueblo se me desertaba, necesito fuerza, la. Todas esas cosas que son como más propias de una persona que tiene los ojos puestos en la tierra. En cambio, Jonathan dice, si el Señor nos permite, entre los dos tranquilamente nos bajamos a un montón, porque para el Señor no es nada difícil ganar con muchos o con pocos. Es decir, fíjense ustedes, Jonathan lo que tenía era la perspectiva divina. Y él decía, si es que el Señor nos permite básicamente subir digamos, y ganarles y hacer un estrago ahí, causar un estrago a ese ejército, es porque el Señor está con nosotros. O sea, lo que quiero decir, Jonathan tenía la perspectiva de que él dependía de Dios, de que la victoria dependía de Dios y no tanto de cualquier otra cosa que se pueda tener. Lo que tantas veces se ha dicho, el Evangelio lo dice, los profetas lo dicen, por ejemplo, Isaías creo que es lo que dice, que no con fuerza ni con ejército, sino con el poder de tu santidad. ¿No es cierto? Entonces, básicamente eso es lo que tenía Jonathan en mente. Tenía presente esto, que no es con fuerza, no es con cantidad, no es con espadas ni siquiera, porque de los dos solo uno tenía, pero para el Señor no es nada difícil ganar con dos a un montón. Y dice, pero vamos, tampoco vamos a lo loco, es lo que está diciendo, no vamos a lo loco, vamos a pedir una señal. Y la señal es que si yo me paro aquí abajo y les digo, y nos presentamos, o sea, se hacen visibles, o sea, no van furtivos, no van de incógnito, se hacen ver y les dicen, y los filisteos desde arriba le dicen, vengan, espérennos que ya bajamos, eso es un no suban. O sea, no subimos. Ya nos están esperando, es peligroso, no suban, el Señor no está con nosotros. Pero si es que nos dicen, vengan, acá les enseñamos algo,
suban ustedes, eso significa que el Señor nos ha entregado a nosotros en su mano, ¿ya? Entonces ellos estarían hacia abajo y por eso es que van a ver que más después Jonathan comienza a subir con sus manos, con sus pies y trepa. Entonces con esta imagen ahí en mente, pues ya le veremos en un escenario muy similar a Jonathan trepando con el paje de armas ahí. ¿Ya? Entonces dice, ¿no? Entonces fíjense en el 10 recapitulando, dice, pero si nos dijeran así, suban a nosotros, entonces subiremos porque el Señor los ha entregado en nuestra mano y esto será por señal. ¿Ok? Dice, se mostraron pues a los dos a la guarnición de los filisteos y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos. Y una vez más con la palabra hebreos se da esta variación, ¿no? Que justo preguntábamos, de que si yo leo Ibriim, leo hebreos, pero si yo con una variación de las letras leo Avadim, leo esclavos. Entonces aquí se puede leer con cualquiera de las dos y seguramente hay alguna versión de ustedes que diga esclavos y de pronto alguna otra dirá hebreos. En la Reina Valera han preferido la que dice los hebreos, ¿ya? Entonces dice, he aquí los hebreos. Dice, no, he aquí los hebreos que salieron de las cavernas donde se habían escondido. Entonces, un trato muy despectivo, ¿no? Ujú. Trato muy despectivo y tal. Y dice, el 12 y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas diciendo, suban a nosotros y les daremos saber una cosa. Mm. ¿Ya? Y dice, entonces Jonathan dijo a su paje de armas, sube detrás de mí porque el Señor los ha entregado en en manos de Israel. Y subió Jonathan trepando con sus manos y sus pies. Fíjense ustedes, ahora vemos por qué dice así. Ujú. Entonces, en un territorio así, en una geografía de esta magnitud, es evidente que al ser medio calcáreo el suelo, fíjense ustedes, evidentemente va a tener que subir, trepar y solo los dos. Ya, acuérdense que además estaban frente a estos picos que al parecer tenían dificultad de ser subidos, de ser escalados, pues. Entonces, era una travesía muy fuerte. Además que corrían todo el peligro de que al subir ya les encuentren los otros, les estén esperando y era más fácil que les den de baja alcanzando la cima, quiero decir. ¿No es cierto? No sé si se imaginan eso. En fin, ellos se apresuran, suben, trepan la peña, básicamente, ¿cierto? Trepan, ¿ya? Y dice, subió Jonathan trepando con sus manos y sus pies. Imagínense ahí cual hombre araña, ¿no? Ese Jonathan ahí inventó el deporte de la escalada. No sé si han visto este deporte de la escalada. Ya bueno, aquí parece que Jonathan se inventó ese deporte antes, ¿no? Ujú. Ya, entonces dice, subió con sus manos y sus pies en el 15 y tras él su paje de armas. Y los que caían delante de Jonathan, su paje de armas iba tras él, que iba tras él, los mataba. Entonces, fíjense ustedes, el episodio que hay ahí es el siguiente. Jonathan, que tenía espada, el otro no. El Jonathan se enfrenta y los va hiriendo y los va dejando regados en el camino, por así decirlo, y el paje de armas, con lo que tenía a la mano, iba y los remataba. ¿Ya? Entonces, fíjense entre dos, y esa era también la tarea del paje de armas de la época, que era uno que servía como de carga, ¿ya? Para que el rey, el príncipe, la autoridad no lleve sobre sí las armas, no ande, digamos, lento, etcétera, sino que siempre esté ágil, dispuesto y tal, y el otro, y además también el paje de armas servía para esto, para que si el rey o el importante, digamos, estaba atacando, ya el otro le guardaba a las veces la espalda y también si es que el rey o el importante, digamos, hería a alguien, el otro lo remataba. Entonces se da esta dupla muy, muy interesante, ¿no? Entonces ahora imagínense, ya les digo, un más o menos joven, Jonathan, perdón, sacando la espada e hiriendo al que se le presentaba al frente, o sea, sin miedo y con toda, ¿ya? Hiriendo y tal, 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 y el otro ahí acucioso con lo que tenía en la mano, hiriendo. Es más, de ahí de pronto pueden ver de pronto en alguna otra versión, o alguna otra traducción, ¿ya? Que puedan ver de este versículo y posiblemente añadan algo. No sé si de pronto tienen alguna otra versión, que a este versículo añada algo respecto de cómo el paje de armas les mataba, les acababa, les remataba, pues. No sé si tienen por ahí algo de ello. En el 13, en el 1 Samuel 14:13. ¿Quizá alguien tiene? Los mataba, los remataba. ¿No? ¿Ninguno? Bueno, si no estoy mal, la Septuaginta, si no me equivoco en alguna de sus versiones, la Septuaginta incluye que el paje de armas los iba matando con lo que encontraba a la mano, sea con una herramienta como con un arado o
o con incluso con los pedazos de vasijas rotas, con eso los iba matando, dice, con lo que tenía a la mano, porque él no tenía espada. Ujú, Entonces es un episodio un poco sangriento, si se quiere, muy explícito, si ustedes quieren, así, de uno adelante con una sola espada. O sea, es un episodio así un poco desesperante, si ustedes se ponen a ver desde perspectiva meramente humana. Es una perspectiva un poco desesperante. Imagínense ustedes, a solo uno con espada, dándolo todo, y el otro atrás con lo que tenía a la mano. O sea, se encontraba un jarrón, con eso les daba. Se me explico. Es un episodio o sea, para perder, digamos así. ¿Ya? Sin embargo, Dios obra y no pierden, o sea, que es lo más maravilloso, ¿ya? Lo cual aquí demuestra una vez más que, perdón, que Jonathan, a diferencia de Saúl, su padre, tenía, como decíamos, perspectiva divina de las cosas y sabía atribuir a Dios la victoria. Y ujú, no estaba su confianza, la de Jonathan, en su paje de armas, en su fabulosa espada, que seguramente no lo era, ujú, ¿ya? Y ni tampoco en la capacidad que él tenía en su juventud, no, estaba en el Señor. Si Dios les concede, vamos, que los dos acabamos de hacemos un montón. Y si no, pues ni modo. ujú, Fíjense, o sea, si Dios nos bendice, es básicamente lo que dice el Salmo, ¿no? O ujú, sea, esto de si Dios no vela la ciudad, no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si el Señor no, voy a parafrasear, ¿no? Si el Señor no dirige la construcción, en vano construyen los constructores. Ya, básicamente es esa es la idea que está detrás de esto. O sea, si el Señor está con nosotros, tranquilamente dos podemos darnos de baja un montón. Y si Dios no está con nosotros, así estemos un montón. Porque acuérdense que la descripción del ejército que estaba en Migmas en ese momento, se acuerdan que vinieron con caballería, con ejércitos de a pie y con soldados como la multitud del mar, como la arena del mar, decía antes en el versículo, en el capítulo pasado. Entonces, que se enfrenten a una pequeña guarnición, digamos, dos personas y vayan ahí así solitos, era dar, como dicen en otros lados, era dar papaya pura y dura, o sea, estaban yendo a su propia muerte. Sin embargo, por la bendición del Señor, estas personas, dos, de los cuales solo uno estaba armado, ¿ya? Van y causan un reverendo estrago. ¿Ya? Y ya me imagino yo, o sea, digo, pongámonos un poco en el momento ahí. Imagínense ustedes, trepa, acaba de trepar, se acaba de trepar esa montaña, esa peña, sale trepando con sus manos, con sus pies, como puede, digamos, con la adrenalina seguramente del ujú, momento, trepa, saca la espada o le pedirá la espada al paje de armas y les dirá, no, yo les doy y vos les acabas, qué sé yo. ujú, Y sale, entra uno, les hiere, tal, les ve malheridos del paje, con lo que encuentra a la mano les va, les va terminando y así. ujú, ¿Me explico? Ese es un episodio, pero digno de un poema, ¿no? Me explico, es algo pero impresionante, es algo pero que uno le hace chinita la piel si es que uno se pone a pensar, ujú, ¿ya? O sea, ya digo, dos, y solo uno estaba armado. ujú, ¿Ya? Entonces va eso. Entonces dice el 3, y yo veo a Jonathan trepando con sus manos y sus pies y tras de él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonathan, su paje de armas que iba tras de él los remataba, entiéndase, con lo que tenía en la mano, con lo que encontraba básicamente. Dice el 14, y fue esta la primera matanza que hicieron Jonathan y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. ¿Ya? O sea, en un espacio más o menos pequeño, no tan grande, digamos, pero, o más bien dicho, más o menos grande, pero hicieron un gran estrago. Bajarse 22 personas, de las cuales solo uno estaba armado, pues era bastante. O sea, se bajaron básicamente un escuadrón, ¿ya? O sea, se bajaron a una patrulla completa. Entonces, eso era ya una alerta enorme. Entonces dice, y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición de todo ese campamento, pues, y los que habían ido a merodear, y también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Imagínense ustedes que comienzan con ese miedo de solo dos, ¿ya? De que solo dos acabaron con 20, y comienza ese rumor, y comienza a regarse todo eso, ¿ya? Y se hace un tumulto enorme. ¿Ya? Y fíjense lo que dice. Y aquí en el 15 si de pronto tienen en otra versión, sería bueno que lo leamos. Al final, en la Reina Valera dice, ¿no? Y también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló, pues hubo, aquí ponen gran consternación, ¿ya? Pero de pronto, si ustedes ven en alguna otra Biblia, en alguna otra traducción, van a ver que no dice así. Ahí literalmente no dice hubo gran consternación, ¿ya? Ahí literalmente dice hubo una convulsión de Dios. Sea una convulsión divina.
básicamente. Un ajetreo, digamos, una consternación, pero de Dios. Sí, ahí aparece la palabra Elohim. Hubo miedo de Dios. Hubo miedo de Dios, ponen ahí, por ejemplo, ya, pero hubo una consternación, lo que quiere decir es que hubo una convulsión, hubo un agitamiento, digamos, ahí, ¿qué les digo? Eh, sí, una convulsión social ahí, una revuelta, digamos, ahí, pero divina, ocasionada por el Señor. Entonces, fíjense, una vez más, nos demuestra, lo ya dicho tantas veces, Jonathan tenía la perspectiva divina. Dios es el que concede la victoria y es suya la guerra, no nuestra. Y listo, ¿ya? Y dice, y los centinelas de Saúl, o sea, los vigilantes, ¿no? De Saúl, desde Gabaa de Benjamín, perdón, y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. O sea, se comenzaron a matar entre ellos. O sea, fue tanto la confusión y tanto el susto, el temblor, que comenzaron ahí a matarse entre ellos. ¿Ya? Eso es lo que dice aquí. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasen ahora revista, ¿ya? Lista, ¿no es cierto? Y vean quién se ha ido de los nuestros. Pasaron revista y aquí que faltaban Jonathan y su paje de armas. Y dijo Saúl a Agías, y aquí si tienen otra versión, vale la pena que lo tengamos a la mano, ¿ya? Mientras vemos eso, les presento aquí. Aquí. ¿Ya? Les presento aquí. Entonces, fíjense ustedes. En este momento están aquí, vamos a ver, están aquí, fíjense, ¿no? Están en Geba y el otro están en Migmas. Entonces, desde Geba, y aquí, si ustedes se fijan, aquí está este cañón, digamos, aquí este risco, ¿no es cierto? Y de Geba a Migmas está, como decir, del Panecillo a, qué sé yo, del Panecillo hasta la Carolina, más o menos, ¿ya? En distancia, entonces tranquilamente se ve y al ver y se escucha. Entonces, desde ahí los que estaban vigilantes de que vengan y todo lo más dicen, oye, comienzan a ver un montón de alboroto allá. Hay un alboroto, algo pasó. Jonathan les dice, vean si es que nos falta alguien. Y les faltaba Jonathan y su paje de armas. ¿Ya? Y dice, en el 18, ¿ah? Sí, ok, bueno, dice el 18, y Saúl dijo a Agías, que acuérdense que en el versículo anterior nos había dicho que era el que tenía el efod. ¿Ya? Tenía un efod. Entonces dice, Agías, le dice en la Reina Valera, dice sí, por eso, si tienen otras Biblias, otras versiones, véanlo, porque no va a decir arca. Dice, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Esto es un error, y esto es algo que no cuadra. ¿Y quién me puede decir por qué? ¿Por qué no es adecuado? No es correcto, digamos, que se diga aquí que le dijeron trae el arca. El arca todavía estaba en ese otro lugar donde ya había quedado 20 años. Exactamente, porque el arca no estaba ahí todavía. Ujú. Aquí en esta versión de él dice el que trae el efod. O sea, Exactamente, exactamente. Así se debe entender, así lo dice la Septuaginta y es la forma más, digamos, coherente de leerlo. Ya, el texto masorético lee Aarón, o sea, él trae el arca, pero más bien la Septuaginta lee trae el efod. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer Saúl no es tanto el tema de traer el arca como hicieron los antepasados de Agías, de sacar el arca como amuleto y ahora sí ganamos. No, lo que está queriendo hacer Saúl es un acto de consulta. ¿Ya? Que vamos a ver, que finalmente lo va a hacer. Entonces dice, entonces el 18 se debería leer así. Saúl dijo a Agías, trae el efod de Dios, porque el efod de Dios estaba entonces con los hijos de Israel, no el arca, el efod. Las dos veces que aparece aquí en el versículo 18 la palabra arca, no debe decir arca, sino efod. ¿De acuerdo? Porque si no, no tiene concordancia con lo que se dijo antes, creo que en el capítulo 3 o 4 de que el arca pasó 20 años lejos. ¿Ya? Aquí no estaba el arca todavía, pero sí estaba el efod. Entonces lo que le dice básicamente es, tráete, ponte el efod porque voy a consultar. ¿Ya? Y dice, pero aconteció que mientras, ¿sí? ¿Alguien por ahí? Sí, No, ok. hermano, Sí, antes que avance, ¿qué es el EFO? el efod Perdón. es una pieza sacerdotal. Ya voy a activar la cámara para que se me vea. El efod es una pieza sacerdotal que era como una especie de chaleco, ¿ya? Una especie de chaleco Ya. sin mangas, una especie de chaleco, digamos así, en la que aquí adentro, en la parte del pecho, digamos, tenía como una especie de bolsillo, ¿ya? En donde se metían dos piedritas, la una se llamaba Urim y la otra se llamaba Tumim,
y según eso se consultaba a Dios a una manera de sí o no. Entonces, si el sumo sacerdote metía la mano, ya, y que era una presa que utilizaba solo el sumo sacerdote, si metía el sumo sacerdote la mano y sacaba el Urim, era que sí, por ejemplo, por decirlo así. Y si es que sacaba el Tumim, era no. O al revés, hay debate ahí. Pero el asunto es que así se consultaba. Si sacaba el Urim, era una cosa, si sacaba el Tumim, era otra cosa. ¿Ya? Y era eso, como un chaleco, ¿ya? Un chaleco en donde había un bolsillo, básicamente. Y esa era como la pieza distintiva de los sacerdotes en la época, especialmente los sacerdotes de Israel. ¿Sí? Eso era el efod. Esta pieza está más descrita un poco en Éxodo. Si ustedes se acuerdan, en Éxodo, voy a inventarme los capítulos, pero puede ser a partir del 32 por ahí de Éxodo, están las piezas sacerdotales descritas, toda la vestimenta y todo aquello. Exacto, sí, las vestimentas con piedras preciosas y todas esas cosas. Sí, sí, Exacto. recuerdo. Pero vale la pena decirlo, aquí no está hablando de todas las vestimentas, aquí está No, hablando solamente solo del el efod, chaleco. del chaleco, solo Así del es. chaleco, porque ahí había el bolsillo. Entonces, Mm, en este momento el efod, digamos, y también vale la pena decirlo, el efod, este chaleco, tiene una característica de tener cierta importancia, digamos, ¿ya? Una cierta dignidad, por así decirlo, ¿ya? En este caso era de los sacerdotes, ¿ya? De los sacerdotes tenían este efod, y que aquí cuando dice tráete el efod, lo que le está diciendo es tráete esa pieza porque tiene un simbolismo además de consulta divina, ¿ya? De consulta a Dios. Muy bien. Eso Muchas gracias. con gusto. Ese es el efod. Entonces, una vez más, no debe decir el arca, sino el efod. Ya le dice, tráete el efod. Y dice, pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. Dice, espérate. Básicamente, entonces dice, tráete, ponte el efod, voy a consultar qué pasa. O sea, lo que él quería saber, se entiende ahora, es si él quería consultar es si me uno a la batalla o no me uno. Es lo que quería saber, básicamente. ¿Ya? Y le dice, espérate, no consultes. Es lo que sí, no consultes. O sea, detén tu mano. No está pensado en que no tomes del arca, porque ya vemos que no estaba el arca, sino, o sea, no consultes. Todavía no consultes. ¿Ya? Y dice, y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran, y ahí ponen confusión, pero no es confusión. Ahí está, aparece la palabra mehumá, ya, les voy a escribir aquí para que podamos ver cómo se pronunciaría más que cómo se escribe, ya, es la palabra mehumá, sí, sí, mehumá, ok, ahí les puse en azul, no sé si se ve. ¿Ya? Meumá, así se pronuncia. Meumá. Y meumá significa el miedo o el pánico o digamos la reacción que se tiene, tanto para bien como para mal, digamos, ocasionado por Dios, digamos, por una deidad, por una divinidad. ¿Sí? Entonces aquí dice que les dio grande meumá, no confu- no meumá, o sea, un miedo divino, un miedo ocasionado por Dios, pánico, una reacción, digamos, Patri, ven, pásale la toalla en la puerta, está tu papi. generada por Dios, ¿de acuerdo? Un miedo, una reacción de pánico, de lo que sea, pero ocasionado por Dios. Ese es el matiz que tiene esta palabra meuma, ¿sí? Ok. Entonces, a propósito de esto, dicen, entonces, cuando ellos bajan, entonces imagínense ustedes aquí, baja Saúl, ¿no es cierto? Viene Saúl, pasaría todo este estrecho, digamos, de aquí, ¿no es cierto? Pasa, llega a Migmas y les ve a todos acabados, todos contra todos, digamos, ahí muertos, ¿no es cierto? Y dice, y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores del campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonathan. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué pasó aquí? Lo que pasa es que este alboroto fue tan grande que incluso la gente de alrededor vino acá y se unió a la batalla. Sí, los de Benjamín, los de Efraín, perdón, se unieron también acá y como decía, se estaban liberando también, por así decirlo, del yugo filisteo. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir aquí. Y que se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Entonces, de la gente de aquí que escuchó también bajó, se unió a la batalla. Es lo que quiere decir. Dice, asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Entonces fíjense cómo es que aquí, digamos, quiero decir, ¿qué se aprende acá?
¿Qué se aprende acá? Fíjense ustedes que cuando las cosas se hacen bien, es cuando las cosas se hacen conforme Dios manda, como Jonathan, ¿no es cierto? Evidenciamos lo que tantas veces se ha dicho, no es con fuerza, no es con ejército, no es con números, no es con espada, no es con eso lo que se gana acá, es con la compañía, con el poder de Dios que se logran las cosas. Y este es un gran ejemplo de esto. Fíjense que solamente fue suficiente con que una persona armada, con su paje de armas, que no tenía armas propias, sino que iba acabando a la gente con lo que tenía, suban y a causa de esa pequeña chispa, digamos así, se encendió todo y termina uniéndose un montón más de gente. Y los filisteos salen huidos. Se terminan automatando entre ellos, digamos, ¿no? Se terminan autoacabando y tal. Entonces, fíjense, y digamos aquí lo que se ve es justamente el poder de Dios cuando obra bien, a diferencia del de Saúl, que ponía su énfasis, su confianza estaba en el ejército, estaba en él, en los números, en esto, en el otro. O sea, tenía otra perspectiva totalmente diferente. Jonathan no. Jonathan tenía la perspectiva correcta. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Como diría el Evangelio. O sea, si Dios está con nosotros, podemos estar los dos que estos se matan entre sí solos y no hay problema. Solo hay que dar el paso, digamos. Hay que obedecer, hay que hacer lo que está a la mano y Dios hace lo demás, por así decirlo. Y el Señor hace todo, por así decirlo. Ya, eso es lo que aprendemos de acá. O sea, es algo muy, muy importante. El paso, digamos, lo que es importante, a diferencia de Saúl, es que él sí siguió el debido proceso. Si bien no lo consultó, digamos, subiré o no subiré, sí pidió una señal de si debía subir. O sea, no pidió una señal en el sentido de que sumo sacerdote subiré o no subiré, sino que pidió al Señor y dependía del Señor la autorización de que vaya a pelear o no vaya a pelear. Y aquí el Señor le dijo, sí, sube. Sube porque además no vas a pelear vos. Tú a lo mucho vas a matar 20 básicamente, que ya es bastante. Pero el Señor ocasionó o usó eso para que ese germen, digamos, del miedo del Señor se difunda entre todo el campamento y se terminan haciendo pedazos entre ellos mismos. Entonces es una batalla todavía más portentosa, no para Jonathan solamente, sino para el Señor principalmente. Y así a volver los ojos a Dios. Ahora imagínense cuando Jonathan cuente esto. Estábamos los dos y los dos ocasionamos todo esto. Lo que su papá ni con todos los ejércitos del mundo hubiera logrado. Una vez más, no es con ejército, no es con espada, sino es con el poder de su santidad. Eso es lo que se ve aquí, muy, muy, muy de manera muy clara. Y dice, ¿no? Sí, Perdone que soy una malcriada. No se puede decir con el Santo Espíritu que triunfaron. sí, pero es que dije así a propósito, pero por una cuestión de traducción, digamos. Se puede decir con su Santo Espíritu, pero me Hay gusta una más versión, porque, hermano, que dice, perdón, con ejércitos ni con espadas, es con el Santo Espíritu. exactamente, es la canción, pero la canción sale de Isaías, si no estoy mal, Pero ¿ya? mire que tiene relación ahorita lo que está diciendo, cómo Exactamente. ganó la batalla Jonathan. Ujú, ujú. Totalmente. Lo que quiero decir es que si queremos ser más precisos con los términos, decir esto, digamos, ¿por qué digo así? Porque eh, hemos aprendido ya que la palabra espíritu, ¿no es cierto? A veces, usándola así solamente en español, puede darse a que se entienda de diferentes maneras. Y para evitar ambigüedades, prefiero en este caso utilizar poder. Ah, por eso le preguntaba si era bueno aplicarlo, esa palabra, el Santo Ajá. Espíritu. Claro, Por eso, o sea, no está mal decirlo, quiero decir, el asunto es que entendemos. Y por eso es que aquí utilizo el matiz diferente para que veamos que aquí obró el Espíritu Santo, quiero decir, pero en el matiz de poder, porque poder. pues, Sí, les dio muy bien, poder. Hubo un, muy hubo bien. un evento de poder, de demostración de que dos pueden ganar a todo un montón. Me explico. Como diría en Hebreos, que muchos sacaron fuerzas de debilidad y mataron un montón y tal, 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 tal. Eso es de aquí. ¿Ya? Lo que en Isaías, lo que en muchas otras partes del Evangelio dicen, no, no con espada, no con ejército, con el poder de su santidad. ¿Ya? Evidentemente ahí si leemos dice Ruach Kodsho, dice ahí. Ruach Kodsho, el espíritu de su santidad, el poder de su santidad. ¿Ya? Básicamente. Lindo, Entonces sí, dice, lindo, hermano Josué.
Ok, entonces dice, en el 23, así salvó, fíjense ustedes, no dice Jonathan, no dice Saúl, así salvó el Señor, ¿no es cierto?, a Israel aquel día y llegó la batalla hasta Bet-Aven, hasta Betel, quiere decir, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, permítanme un ratito y aquí le hago más chiquito para que veamos todo. Entonces, fíjense ustedes, la huida que tuvieron estas personas fue tal que, fíjense, de Migmas salieron huyendo. Todo esto es fíjense, aquí dice, ¿no? El monte de Efraín, o el hill country de Efraín, el monte de Efraín. Entonces, de todo este lugar bajaron y les acabaron. Seguramente estas personas huyeron por aquí, huyeron por acá, y la batalla llegó incluso hasta Betel, que es Betaben. Entonces, fíjense ustedes el momento de, o sea, la cantidad, digamos, y la huida que tuvieron estas personas y a dónde fueron a dar, que hasta ya llegó la batalla. Y acá evidentemente ya se unirían los de Efraín y todos los demás. O sea, les hicieron pedazos Ujú. a los filisteos. Y no solo la gente, o sea, fue el Señor que causó este estrago, este miedo divino, por así decirlo, ya que causó todo esto. Y comenzó porque una persona, inspirada por Dios, dijo, hagamos lo que nadie se atreve a hacer. ¿Ya? Y es importantísimo ver, por eso les digo, esta visión de Jonathan, y por eso cuadra y se complementa tanto con la de David, porque tenían lo mismo, y ahí se entiende que se lleven tan bien, Ujú. me explico, y ahí se entiende por qué es que incluso el mismo papá después no tiene reparo en matarle al hijo, o en querer matarle, que aquí ya vamos a ver que va el primer episodio donde le quiere matar al hijo, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí vemos cómo actúa una vez más uno de tantos episodios en donde Dios actúa a través de pocos, fíjense ustedes, a través de pocos, de dos, acaba otorgando una victoria, pero enorme a todo el pueblo de Israel, ¿ya? Y les libera de esa presencia que si ustedes se fijan, miren ustedes, les voy a compartir aquí el otro mapa, fíjense ustedes, aquí es el mismo territorio, ¿no es cierto? El mismo territorio, fíjense aquí, ustedes aquí tenemos Migmash, ¿no es cierto? Y aquí está Gibeo, Gabá, etcétera, estaría por aquí, o Gibeán, aquí. Entonces, fíjense ustedes, están aquí. Y acá está Betel. Pero fíjense ustedes que esto está bien metido ya en el territorio de Israel, Migmas. Entonces, era un enclave que los filisteos que estaban bien acá, fíjense ustedes, aquí están las ciudades de los filisteos, de Cron, Gad, Ashkelon, Asdod y todo lo demás, fíjense ustedes, ¿ya? Están muy, muy acá y fíjense hasta dónde habían avanzado, hasta Migmas. Entonces tenían un enclave y un dominio sobre esa tierra, especialmente la tierra de Benjamín, la de Efraín, etcétera. Tenían un enclave muy fuerte. E imagínense que desde aquí mismas tenían escuadrones que iban para arriba, para abajo, para acá. Entonces dominaban toda esta área. Y aparte, el control que tenían los filisteos era tal que no les dejaban tener armas. ¿Me explico? Entonces era un control enorme. ¿Qué les digo? Es como que si ahorita cualquiera de los países que rodean al Ecuador tengan sus bases, no sé, hasta, digan ustedes, hablando de Quito, la capital, tengan hasta Ibarra. Es decir, y de Ibarra patrullan de Tulcán hasta el oriente, hasta la costa, así. Se estaban bien metidos Ujú. y no podían hacer nada. Y todos los de ahí no podían tener armas ni nada. Entonces era un dominio muy, muy fuerte. Era un dominio muy fuerte. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ganan aquí en Migmas, ¿de acuerdo? Cuando ganan aquí en Migmas y los otros huyen, vamos a ver que llega, que siguen huyendo después incluso hasta Ascalón, que siguen hasta acá, ya siguen hasta por acá, siguen huyendo, les sacan de aquí de Migmas y les acaban acá en Betel y todo lo demás, ya dejan este territorio, este enclave filisteo vacío y con eso se acaba el territorio de ellos, digamos, el dominio de ellos en todo este sector. Entonces era una batalla importantísima y que comenzó porque Jonathan, guiado por Dios, dijo, subamos. Si es que Dios nos concede, nos concede. Y si no, tal que de gana me voy a arriesgar. Pero si Dios nos concede, vamos. Fíjense ustedes. Entonces, todo pasó aquí. Y ya les digo, y esta es una forma como de ver un poco también la perspectiva política, geográfica también de la época. Fíjense ustedes, una persona subiendo ahí con el tema de trepando ahí, o sea, me imagino todo ese momento y después ya comenzar a repartir espadazos ya gratis, digamos, ¿no? Y que caiga uno, cae el otro con lo que tiene a la mano, les acaba y todo. O sea, es un evento, pero como les digo, digno de ser un poema.
¿no? Un evento, pero hermosísimo ahí, de la victoria del Señor, y después se comienzan a confundir, entre ellos mismos se acaban, se termina haciendo un lío, la gente ante tal tumulto, bulla y todo lo demás, se comienza a enterar, baja la gente de Efraín, se une a la batalla, viene el rey y todo lo demás, o sea, una batalla impresionante, ¿ya? Y que comenzó con 2 personas, ¿ya? Y si queremos ponerle más todavía, y de las cuales solo uno tenía armas. ¿Ya? Entonces es una cosa de que nos demuestra una vez más que si fuera por matemáticas, dos son menos que 20, pero con Dios, dos acaban a 20 y más. Fíjense ustedes, es algo que a la lógica humana no le suena, ¿ya? No le suena. Y que dicho de sea de paso, ese es el arquetipo, digamos, de las batallas del Señor. Ese es el arquetipo, eso es lo que siempre Dios utiliza para enseñar el poder suyo. Siempre, siempre va a utilizar este ejemplo, digamos, este patrón de pocos que son además menospreciados, finalmente terminan ganando con un montón. Que antes de darle la palabra a Nico Marlenita, eh, lo que simboliza esto siempre, y el Señor, ¿por qué siempre utiliza esto? Porque es un ejemplo que siempre Dios deja aquí en la Biblia, en escrito y a lo largo de toda la historia de su pueblo, como un anticipo, si se quiere, de la victoria de sus hijos, de nosotros, frente a los diablos, a las huestes, a las potestades. Que si nos ponemos así de tú a tú, digamos, nos ganan y no somos nada. Pero con el Señor, los otros salen corriendo y salen vencidos. Explico. Básicamente esa es la razón de fondo, si se quiere, de por qué es recurrente este episodio de David frente a Goliat, del chiquito, el pequeño, el que nadie da un centavo, frente al grande, y el pequeño le termina ganando al grande. Es por eso, ese es el sentido espiritual que Dios sigue recordando y una tras otra, tras otra, tras otra, que es dejar uno y varios ejemplos de cómo a la final es la batalla espiritual, si se quiere, de que físicamente hablando nosotros somos mucho menos que cualquier ángel caído, digamos, pero en el poder del Señor, por el Señor, esos otros quedan en nada, ¿sí? Básicamente es eso. Natita. Josuecito, haciendo un paréntesis, Ujú. hablando acerca de la actitud de Jonathan, que le fue revelado no por carne ni sangre, como el mismo Señor le dijo, sino porque ha sido revelado desde arriba su poder y cómo todo esto era como tú dices, una enseñanza didáctica para, para que el pueblo podía entender que nuestra confianza sea en el Señor. Entonces, en el verso 50 solamente dice, y la mujer de Saúl era Ahinoam. Entonces, era Ahinoam, hija de Ahimaaz. Podemos, después, en el verso 49, un verso antes, habla acerca de sus hijos y después de la mujer. Podría yo entender que estaba hablando de la mamá de Jonathan. Podríamos inferir aquello porque siempre cuando hay como una actitud diferente, al menos en los reyes, hablan acerca de su madre, ¿no? Y este era hijo de tal e hizo lo recto ante Dios, o este hizo lo malo y su mamá era esto. Pero me surge, tal vez desviándome un poco del tema, es que esta mujer fue solo mamá de Jonathan, porque después, más adelante, también habla de Mical, ¿no? Y Mical tiene toda una situación muy diferente a la que Jonathan podría haber visto en el Señor. Solamente este pequeño punto que a mí me hacía resaltar, porque, o sea, me pregunto que un hombre, un jovencito, un hombre ya, haya sido revelado estas cosas que no a cualquiera, ni al mismo rey se le ha revelado. Debió ser porque también, aparte del milagro del Señor, era como una educación de alguna parte, que no precisamente de su padre, sino podríamos inferir que sea de su madre también. Es, Eso es, hermano Josuecito. Sí, gracias, Natita. Sí, es posible, digamos, es posible. Y sí, sí, me registra la memoria esto que se suele decir, ¿no? De que a veces se relaciona más a un rey con, o sea, los hechos de un rey con la influencia que tuvo el padre o la madre, ¿no? Más si es que anduvo bien o mal. Y sí, efectivamente, lo que tú dices es cierto, de alguien debió haber aprendido Jonathan, ¿ya?
No sé si de Samuel, no se dice que Samuel haya tenido algún vínculo, digamos, alguna encuentro, digamos, con Jonathan, ¿ya? Pero es evidente que Jonathan sabía de alguna manera, seguramente el papá, perdona, seguramente la mamá, o posiblemente incluso Saúl en algún momento de cordura, no lo sabemos, o incluso puede ser el abuelo, ¿no? Que acuérdense que el abuelo sí fue un Ish, Gibor y Jair. Entonces puede ser incluso del abuelo o de algún otro lado. Lo cierto es que de Saúl no fue. ¿Sí? Puede haber sido seguramente de la mamá. Ajá. Sí. No sé si sigues levantando la mano, Natita, o se quedó. No, ya muchas gracias. Gracias, hermanos. Gracias, Josuecita. Ya le bajo. Con gusto. Ok. Ya, entonces eso. Entonces, fíjense, ¿qué les parece si seguimos con la historia? Entonces, les voy a dejar así el mapa para que veamos, ¿no? Porque yo creo que es más importante ver así todo el panorama, ya de este, o sea, la geografía y las ciudades y todo, como para saber de dónde a dónde fueron y todo, y nos vayamos más o menos imaginando, al igual que cuando se tiene, por ejemplo, esta imagen, o sea, esta imagen que aunque es apenas una de toda la geografía, pero uno ya se imagina a Jonathan ahí trepando y todo lo demás, y en ese escenario, digamos, un poco hostil pasando estos milagros ahí. ¿Ok? Entonces, bueno, les dejo ahí. Sigamos hasta el 24, ¿ya? Avancemos un poquito. Dice, pero los hombres de Saúl fueron puestos y ahí les quisiera preguntar, ¿cómo traduce alguna otra versión que no sea la Reina Valera? La Reina Valera dice, no, pero los hijos de Israel fueron puestos en apuro en aquel día, dice. En apuro aquel día. ¿Tenemos alguna otra versión que diga alguna otra cosa que no sea en apuro? ¿Cuál versículo leyó mi hermano El Josuecito? 24. Disculpe. El 24. Primero de Samuel 14:24. En la Reina Valera dice que los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día. Aquí dice, sin embargo, los Ujú. israelitas estaban muy agotados aquel día, pues nadie Agotado. había probado alimento porque Saúl había puesto al pueblo bajo juramento, diciendo, maldito aquel que coma algo antes de la tarde. Muy bien. Aquí pone nuestra hermana Lolita, nos dice que han puesto ahí, estaban muy, ¿cómo dice? Agotados, muy agotados. Agotado. Ok, cansados, agotados. ¿Alguna De otra, todas que diga alguna maneras, otra cosa? sí, desfallecían de hambre. Fallecían de hambre. Ok, ¿alguna otra versión? ¿Alguna Aquí, otra? aquí Ajá. tengo que dice, entonces Saúl se acercó al pueblo aquel día y dijo, maldito sea cualquiera que coma alimento antes del atardecer, hasta que yo haya tomado venganza de mis enemigos, y ninguno del pueblo probó alimento. Ujú. Ok, de acuerdo. Hay otra versión, mi hermano Josuecito, que ¿Cómo dice, dice? pero Saúl había hecho este juramento ante el pueblo, lo que fue un gran error, dice entre comillas, entre Ah, paréntesis, lo que fue un ajá, gran error de Saúl. ok. Maldito sea el hombre que coma algo antes de la noche, y nadie del pueblo había comido, sino que todos ayunaban. Muy bien, perfecto. Con ello tenemos. Fíjense ustedes, aquí algunas versiones, digamos, hay tres formas de leerlo, quiero decir, y vamos a ver cuál es. Ya, veamos. Les dejo solo planteado las opciones y después al final de leer todo este pasaje, que es hasta el 30, vemos qué mismo quiere significar. Las tres opciones que tenemos, que sí pueden significar esto, de hecho el verbo que aparece ahí significa o tiene estas tres acepciones. La una es como ponen ahí, que les pusieron en aprietos, en apuro. ¿Ya? La primera. La segunda, como leía nuestra hermana Lolita y alguna otra versión por ahí, decía que más bien estaban agotados, cansados, desfallecían. Y la tercera, que también leyó nuestra hermana Lolita, es que les indujo a error. ¿Ok? Entonces veamos cuál de estas tres calza ahí. Y lo vamos a ver leyendo todo el contexto. ¿De acuerdo? Entonces, una vez más, en el versículo 24 vamos a ver que los hijos de Israel fueron o bien inducidos, por así decirlo, a error, o bien fueron puestos en apuros, en aprietos, o bien estaban desfalleciendo, estaban débiles, estaban agotados, ¿ya? Vamos a ver cuál de las tres calza mejor, ¿ya? Entonces dice, ¿no? ¿Por qué estaban en esta situación a determinar, por así decirlo? ¿Por qué? Dice, porque Saúl había condicionado y más que juramentado, como ponen ahí,
había, la palabra es, el verbo es halal, si no me equivoco, que es básicamente eh, hacer un juramento, si se quiere, pero un juramento que tiene o sea, que más que el juramento, digamos, se pone digamos, el énfasis está en la condición de, o sea, en el resultado, o sea, en la condena, quiero decir. O sea, no fue un juramento de vengan todos los que están conmigo para que salgan con bien y el Señor nos va a bendecir, sino que era un juramento en el sentido de que el que haga, pobre el que haga esto, básicamente. O sea, era como, por eso he preferido la palabra como que un condicionamiento. Ya puede haber otra palabra, si la encuentran, mejor, pero la idea no es solamente un juramento de que se había juramentado el pueblo, no, sino de que hizo un compromiso, pero no cualquier compromiso, sino una condición de pobre, por así decirlo, el que haga esto. Una advertencia, Una pero amenaza, tal vez. es una amenaza, muy bien, gracias. Esa creo que es una mejor palabra. Una amenaza, digamos, pero con nivel de juramento, ¿no? Una amenaza jurada, digamos, o sea, les amenazó, sí, eso, les amenazó. Sí, esa era la palabra. Una amenaza. Entonces, voy a leer así solo para entenderlo, pero acuérdense que esto no es solo una mera amenaza, sino una amenaza seria. ¿Ya? Entonces dice, porque Saúl había amenazado al pueblo, digamos, diciendo, cualquiera que coma comida, ahí no dice solo pan. Vale la pena decir, la palabra ogel que aparece ahí en hebreo significa tanto el pan, ya el resultado de la mezcla de agua, harina y alguna otra cosa y horneado el pan, como también como incluso en español, que pan también significa alimento, como cuando uno a veces dice, no me voy a ganar el pan, entonces es que voy a buscar comida, voy a buscar alimento, ¿ya? Entonces nadie pruebe un bocado de alimento, ¿no es cierto? Nadie coma comida antes de caer el ocaso. ¿Ya? Dice, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Arur dice ahí, eso significaba en pocas palabras, sea muerto. O sea, el hombre que pruebe un bocado antes que yo haya acabado con mis enemigos, va a morir. Esa era la amenaza, ¿ya? Esa era la amenaza. Entonces dice, y todo el pueblo no había probado comida. Ahora, la pregunta que aquí se hace es, ¿por qué? Y aquí les pregunto, ¿por qué creen ustedes que Saúl les está induciendo, les está amenazando con ayunar? Básicamente. ¿Por qué les induce a ayuno? ¿Por qué creen ustedes que Saúl dice, este es un buen momento para que el pueblo no coma nada? ¿Por qué? Hermano Josécito, le leo una versión que está diferente. ¿Cómo dice? ¿Verdad? Dice aquí, y Saúl Ujú. cometió un gran pecado de ignorancia ese día, Ya. mientras él puso una maldición sobre el pueblo, diciendo, Ajá. una maldición sobre cualquiera que coma pan hasta la noche cuando haya terminado de tomar venganza sobre mis enemigos. Ajá, muy bien. ¿Qué versión es esa? Esta es este es el manual de Yahweh. Manual de, bueno, es otra versión. Ok, esa tiene tiene algo interesante y ya lo vamos a ver. ¿Por qué? ¿Ya? Entonces, está dentro de ello. A ver, recordemos las tres opciones, nomás para refrescar. La primera es que decía que les había puesto en aprietos, en apuros, ¿ya? La segunda era que el pueblo estaba desfalleciendo, estaba agotado. Y la segunda, la tercera es que habían sido inducidos a error, o sea, a un pecado de error específicamente. ¿Ya? Vamos a ver cuál de las tres se ajusta, ¿ya? Ok, entonces dice, ¿no? Esa era la amenaza, el juramento, como ponen ahí la maldición, ¿ya? O sea, maldición más en el sentido de una amenaza, ¿cómo decir? Un decreto que si se incumplía, la condena era la muerte. Ya, eso es básicamente la cuestión. Ahora hemos usado la palabra amenaza en este sentido un poco más autoritativo, si se quiere. ¿Ok? Entonces dice, y todo el pueblo no había comido comida, o sea, no había, estaba en ayunas. Ahora, les preguntaba, ¿por qué creen ustedes que Saúl les dijo esto? Nadie come nada. O sea, ¿por qué creen ustedes que Saúl pudo haber ordenado, decretado un ayuno? Se debilite. ¿Por qué creen ustedes? ¿Será porque temían, ay, perdón, será porque temían al rey
Y el rey había utilizado esa palabra tan fuerte, maldito, Ujú. ¿sí? Malditos y que Pero, coman antes de que yo tome mi venganza. muy Entonces bien, ellos tuvieron ese temor. ya, pero no pregunto del Ahora, pueblo. Lo que digo es, ¿por qué Saúl? ¿Por qué creen ustedes que Saúl dijo, o sea, pensó que era una buena idea decretar un ayuno al pueblo con semejante castigo? Pero, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que Saúl diría es un buen momento para que el pueblo ayune, para que los soldados específicamente ayunen, no coman nada? ¿Por ¿Será qué? que él no fue revelado de parte de Dios porque ya tenía el Ruach en él o algo así, dirigido por Dios, tal vez? ¿Pero para qué o qué? Para que aprendan a depender, o sea, que Dios puede obrar no necesariamente si están nutridos, sino Él obra de todas maneras. Ok, opción uno. Vamos a ver si es que es así, ¿ya? Sonaría bonito, pero recordemos que estamos hablando de Saúl. ¿Ya? ¿Cuál otra? A ver, yo pienso que, bueno, Saúl siempre tenía esa mala costumbre de hacer cosas buenas que parezcan malas. Entonces creo que, por ejemplo, Malas que parece buenas. bueno, desayunar es algo bueno, ¿no? Porque es para, pues, como entregar sus vidas al Señor, por decirlo así, para ir en arrepentimiento, bueno. Y me imagino que él estaba haciendo como apresurando las cosas de Dios, o sea, diciéndoles ayunen para que Dios vaya con nosotros, pero no, no porque Dios lo hubiera mandado, sino porque como que esa era la costumbre de hacer las cosas él como con esa rapidez. No sé si estoy bien, pero me imagino que, pues si ya hizo una vez, se hizo, o sea, les dijo al sacerdote que iba a sacrificar antes de que él llegara. No sé si es así, ya Sí, se me hace. esa es una opción. Muy bien, Jimmy. Esa es una. Es decir, les induce a un ayuno, les obliga a un ayuno para buscar el favor de Dios. ¿Ya? Esa es una. Pero también hay otra. Y digamos, esta de buscar el favor de Dios puede sonar, pero hay otra más bien que parece un poco más lógica en el sentido de lo que está pasando. Aquí, ojo, que la razón digamos, una de las razones que ha dicho ahí es hasta que yo acabe de matar a mis enemigos. Entonces, el asunto ahí es que no se pase mucho tiempo. ¿Por qué creen ustedes que Saúl dijo, nadie come nada? Porque, ojo, digamos, no es una medida tan lógica y vamos a ver que después le pasa un poco de factura. O sea, obvio, están en la guerra, necesitan comer algo, necesitan sostenerse, si no, imagínense. Entonces, tener al pueblo débil no parece una buena idea. Sin embargo, Saúl lo hace. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? Para que después la victoria sea como que más tal. Bueno, para ganar el rédito, egoísta. Puede ser, puede ser. ¿Alguna otra se les ocurre? Otra, no sé si como igual para como presionar, como dice, poner aprietos ahí al pueblo para que hagan rápido la tarea, digamos. No sé, por ejemplo, en un trabajo puede ser así, no que el jefe diga, si no terminamos esto, todos nos vamos a quedar trabajando el fin de semana, algo así. Como que les ponen un tipo de aprieto para que el pueblo haga la obra breve, digamos, que se apuren y trabajen pronto, pero no es lo correcto tampoco. Ajá, va por ahí, va por ahí. ¿Cuál es el asunto? ¿Y qué pasaba? Acuérdense que cuando... José, Sí, o sea, puede ser que aquí ya comienza a verse el cumplimiento de la palabra de Dios a través de Samuel que dijo, este los va a oprimir y va a hacer de ustedes sus esclavos prácticamente, ¿no? sí, ok, puede Ya ser. comienza a notarse el dominio, la opresión sobre ellos. Ok, sí, efectivamente sí también, pero hay otra razón, y más o menos va por donde decía el Esteban. ¿Qué pasaba? Y hay que tener en cuenta cómo eran las guerras, porque acordémonos que en ese tiempo no es que salían a la guerra y ya, se salían, se mataba a la gente y regresaban y ya estaba. No, sino que acuérdense que, por ejemplo, si estaban aquí en Migmas y había un campamento de los filisteos, por lo general, los filisteos al establecer campamento, cualquier pueblo al establecer campamento, encontraban, entre otras cosas, lo que se llama el botín. ¿Sí o no?
que en el botín, es decir, lo que queda de los muertos, de lo que han ganado, estarían ropas, joyas, utensilios, armas, pues todo lo que dejan el ejército vencido. Y entre lo cual también suelen haber animales, comida. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué una de las razones, digamos, por qué parece que Saúl declara aquí un ayuno? No es tanto, sino por lo que él ha dicho, hasta que acabe de ganar a mis enemigos, hasta que acabe de vencer a mis enemigos. Es decir, lo que él tenía en mente, al parecer, es que si es que estos se dedican, o sea, ganan y se dedican a comer, pierdo. Y el asunto que él tenía era esta ansia, digamos, de este prurito por ganar a sus enemigos. También podría ser, por ejemplo, cuando una persona, al menos yo, estoy sin comer después de haber estado haciendo ejercicio físico, haciendo una tarea física, te vuelves hasta un poco más como enojado, como más, o sea, tus instintos salen más allá, o sea, te molesta todo. Entonces, eso es una estrategia hasta un poco maquiavélica o malvada, porque De cuando te acuerdo. dicen al final vas a comer, entonces no te importa lo que vas a hacer sino tu objetivo final era la comida, o sea, porque recordemos que ellos seguían peleando, ¿hace cuántos días no habrían comido o qué les faltaba? Entonces, la comida que te hacía falta te hace hasta ponerte de mal genio, ponerte más violento, si se quiere, para poder ganar rápida la batalla. Entonces ellos iban a matar y matar y matar hasta obtener algo que les pueda satisfacer a su cuerpo por esa necesidad que tenían. Podría ser. También ese es otro que no lo había considerado, es muy buena, exactamente. Incluso, por ejemplo, en mi profesión, en los abogados se suele decir, ¿no?, que hay un estudio de una universidad de Estados Unidos que se dieron cuenta que pasado el mediodía, ya, pasado el mediodía, o sea, a la hora del almuerzo, y cuando los jueces están con hambre, los jueces son más severos. Y hay un estudio que lo dice así, y es cierto, y es cierto. Y yo lo he visto un montón en el trabajo, de hecho, cuando especialmente los jueces se reúnen y ya llega la hora de las 12 1 y no comen, se ponen las cosas pero más candentes. Después comen y se relaja todo y comienza a fluir la cosa y todo lo demás. O sea, tampoco es así tan mágico, pero o sea, fluye mucho más la cosa que cuando están con hambre. Y es cierto, una de las razones puede ser eso, que quería provocar el hambre para tener un efecto de adrenalina, si se quiere, o de coraje o de gallardía y tal. El asunto, sea cual fuera, es que Saúl obra mal, ¿ya? Y este es el error de él, ¿no? Este es el error de él, no dar de comer a la tropa, ¿ya? Por cualquier razón, o sea, tenía un ejército que por más, digamos, enojado digamos, irritable que haya tenido, iba a estar más proclive a la derrota sin comer. Sí, es una ¿Ya? mala O estrategia. sea, era una mala estrategia por donde le vean. O sea, puede tener una vez más, típico Saúl, buenos objetivos, mal desempeño. Magnífico, sí. Ya, sea que haya preferido buscar el favor de Dios mediante un ayuno, mal desempeño igual, puede ser, o sea, si era por buscar el favor de Dios, había otras formas, y si es que era por buscar que se acabe con sus enemigos más rápido, había otras formas, y si es que quería que la tropa esté más eufórica, digamos, más animada, más decidida, pues había otras formas. De cualquier manera, se equivoca aquí el hombre, ¿ya? Muy bien, entonces dice, y todo el pueblo en el 25, ¿no? Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo, dice, ¿ya? Eh, entró pues en el pueblo, en el bosque, y aquí que la miel corría, dice aquí. Ahí no dice que la miel corría, ¿ya? Ahí más bien se entiende que la miel, hay una cuestión ahí, digamos, de traducción, y seguramente lo pueden ver en alguna otra versión, pero el asunto ahí no dice tanto que la miel corría, porque no es tanto que había un río de miel, que la miel fluía y tal, sino hay otra forma de traducir eso, y lo que significa es que estaba el panal ya deshabitado, o sea, estaba sin las abejas. Estaba un panal sin abejas, un panal ya abandonado, por así decirlo. O sea, no está, un panal sin sus abejas, porque las abejas habían volado. Es una cuestión ahí de traducción media compleja que no vale la pena mucho tiempo pasar, pero debe entenderse así. No es que la miel fluía, sino que más bien las abejas se habían ido. ¿Ya? Entonces encontraron un panal abandonado, básicamente. ¿Ya? Dice, pero no hubo quien hiciera siquiera a hacer llegar su mano a su boca,
porque el pueblo temía el juramento, la amenaza. Dice, pero Jonathan no había oído cuando su padre había juramentado, había amenazado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel que llevó su mano a su boca y fueron aclarados sus ojos. Literalmente dice, y sus ojos brillaron. ¿Ya? Fueron más visibles sus ojos, diría así. ¿Qué significa esto? Evidentemente no es que se aclararon, que estaban así nublados, claro, sino que tomó vigor, o sea, azúcar a la sangre. Básicamente, están con eso lo mínimo que se necesita cuando uno está así agotado, se pega uno un caramelo, digamos así, ¿no? Y uno revive. Digamos así, un poquito de azúcar y uno se recarga, el cuerpo comienza a consumir esa energía y pues se revive. Entonces, fíjense ustedes, le pasó eso a Jonathan, venía de semejante travesía, de semejante batalla y apenas prueba un poco de miel y qué nivel de cansancio tendría que un poco de miel le revive. Se le da un boom, digamos, de azúcar, básicamente, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, si fueron aclarados sus ojos, dice el 28. Entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, o sea, les ha amenazado muy rigurosamente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy comida, alimento. Y el pueblo desfallecía, y el pueblo estaba exhausto. Pero, dice, respondió Jonathan, mi padre ha turbado el país, dice. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos, no se habría hecho mayor estrago entre los filisteos? Muy bien, entonces hasta aquí, ¿ya? Y más bien, leamos, ¿ya? Leamos, pues sí, sigue un poco más. Entonces dice, e hirieron aquel día los filisteos desde Migmas hasta Ayalón. Y fíjense ustedes que Ayalón, ¿dónde está Ayalón? Se me fue. Jalón, aquí está, hasta Ayalón. Entonces, fíjense ustedes, le huyeron desde Migmas, algunos llegaron a Betel y le hicieron huir hasta aquí, hasta Ajalón, Ayalón. ¿De acuerdo? Entonces huyeron bastante. Dice, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron sobre el suelo y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra el Señor comiendo la carne con sangre, comiendo con sangre. Ahí no dice la carne, simplemente dice comiendo con sangre. Y él dijo, ustedes, dice, han actuado de manera infiel. Tráiganme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl, espárzanse por el pueblo y díganles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su beca y degüéllenlas aquí y coman y no pequen contra el Señor comiendo con sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche y las degollaron allí. Y edificó Saúl un altar al Señor. Este altar fue el primero que edificó a Saúl, al Señor. ¿Ok? Hasta ahí. Entonces, fíjense ustedes, con todo esto y se ve que el pueblo tenía tanta hambre, ya, que se bota ya finalmente sobre los animales, sobre el botín, y como estaban con tanto apuro, digamos, hay una mala técnica de matado, digamos, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el asunto? El asunto es que, digamos así, en esa época, digamos, y en general entiendo lo siguiente, o sea, de lo que pude más o menos ver. La forma de cómo se mata un animalito es bueno que haya un sistema de drenaje. Ya es bueno que haya un sistema de drenaje en donde digamos, la sangre chorree, ¿no es cierto? Chorree y finalmente el cuerpo, digamos, del animalito sea, pues, desangrado y se coma la carne como manda el Señor, sin sangre. ¿Qué pasa? Cuando les ponen de una manera, digamos, en el suelo, no se drena, o sea, no chorrea la sangre, sino que se encharca y eso, digamos, hace que la sangre esté ahí y no se limpie. Entonces, cuando Saúl manda a traer una piedra, lo que hace es generar un sistema de drenaje, digamos, artesanal, con lo cual sobre la piedra ya al menos la sangre chorrea, ya no se encharca y está más libre de poder comer. Acuérdense que estaban ahí en el campo, no es que tenían la llave de agua como para estar limpiando o alguna cosa, era una cosa muy rudimentaria. Y en esa situación, en guerra y todo lo demás, tenían que cuidar el tema de no comer con sangre, ¿ya? Sin embargo, fíjense, ahora estos soldados finalmente se equivocan al comer con sangre y todo lo demás. Ahora, volvamos ahora con todo lo que hemos visto, con lo que hace Jonathan tomando de la miel y todo lo demás. ¿Cómo creen ustedes que se debe traducir esto? El versículo 24. ¿El pueblo fue puesto en apuro, en aprietos? ¿O el pueblo estaba desfalleciendo?
o el pueblo fue inducido a un pecado de error. ¿Qué creen ustedes? Estaban agotados y en ¿Seguro? esa debilidad fueron inducidos a a hacer lo que no debían hacer. Exacto, más que estar débiles o haber sido puestos en aprietos, ya en una situación complicada y tal, lo que fueron es inducidos a un pecado de error, ¿ya? Y aprendí una definición del pecado de error. Y es lo siguiente, el pecado de error consiste en cuando una persona está consciente de lo que está haciendo, pero no de las consecuencias. No, esto es shgaga, ¿ya? Shegaga es la palabra, es otra palabra, es de este pecado de error. Es cuando una persona está consciente de lo que está haciendo, pero no de las consecuencias. Básicamente, les voy a poner ahí la palabra para que podamos. La palabra es, ahí les pongo, es shgaga. Sí, ahí les puse y ay, creo que puse en un color que no se ve. Ok, les voy a poner con rojo para que resalte. Ahí creo que se ve mejor. ¿Sí? Shgaga. Sí, esta es la palabra. Shgaga. Esto es pecado por error, digamos, ¿ya? ¿Qué significa pecado por error? Este tipo de pecado por error, que es cuando uno está consciente de lo que está haciendo, pero no de las consecuencias. Entonces, evidentemente aquí Saúl estaba consciente de que le estaba dejando sin comer, pero no se daba cuenta en lo que podía desembocar eso, que en este caso se desembocó tanto en que su propio hijo peque, y segundo, que la tropa con tanta hambre, pues después coma lo que encuentre. ¿Sí? Eso. Evita María. Josuecito, el decir que comió la carne y sangre, estamos entendiendo que comieron la carne cruda. No necesariamente, sino que comieron con la sangre, o sea, no le desangraron bien al animal, sino que comieron ahí una mezcla de todo. Eso. Mm, O sea, no crudo. Porque, digamos, no, incluso no hay problema tanto en que una persona coma la carne cruda, digamos, sino que la coma con sangre. mm. Ese es el asunto. Y Ajá. ese fue el pecado. Ese fue el error, porque en Deuteronomio y en Levítico nos dice que no debemos comer la carne con sangre, sino que el animal debe ser degollado y desangrado completamente. No Y sé. el pecado que cometió Jonathan, ¿cuál fue? La Ahora vamos. desobediencia. No, Jonatán no cometió como tal un pecado, ¿ya? Sino Saúl, al haber puesto esta restricción, si se quiere, sin considerar todas las consecuencias. Sí, pero mire que después Jonathan se entera que el papá había hecho eso y como Exactamente. que le dio poca Sí. importancia y fue y probó la miel. Ajá. Ese es Entonces, el pecado de Jonathan. no tanto, no es que pecó ahí. Ahí lo que pasa es que Jonathan, porque fíjense ustedes, sería extraño decir que Jonathan pecó por lo siguiente, porque Jonathan viene ejecutando la obra del Señor. Y Jonathan no sabía de lo que había dicho su papá en su pensamiento. Ya, en su pensamiento no sabía lo que había dicho en lo que a su consideración estaba bien. ¿Ya? Entonces Jonathan, él finalmente termina diciendo, oigan, se dan cuenta que lo que acaba de decir mi papá es un sinsentido, es absurdo. Dice, si fíjense, yo con apenas tocar esto, ya me reviví, me revitalicé, me tomé energía. ¿Cuánto más? Dice, o sea, fíjense el razonamiento de Jonathan. ¿Cuánto más si se hubiera dejado comer al pueblo? El estrago contra los filisteos hubiera sido mayor. O sea, lo que dice es, Jonathan más bien dice, la amenaza, el juramento que les hizo entrar mi papá, está mal, está mal, estuvo mal hecho, ¿ya? Estuvo mal. Y ahí se entiende por qué es que arriba habíamos preferido a decir que eh, Saúl, con su actitud esta, hizo entrar en un error al pueblo, Ujú. ¿ya? Entonces él fue el causante de este error. O sea, una vez más, típico Saúl, tenía como que claro el objetivo de que no escapen los filisteos, de que ahora es el momento para acabarlos, pero en ese afán hace algo que termina ejecutando todo lo contrario, diciéndole, nadie come, por la razón que haya sido,
lo que terminó es que su propio hijo caiga en ese supuesto y después que la gente por el hambre se lance sobre el botín. O sea, se lance sobre sobre los animales, los maten, hay medio mal matados, quiero decir, y se coman con todo, o sea, y tal que no haya orden. Eso fue lo que generó Saúl, ¿ya? Y lo que dijo perdón, Jonathan, es decir, mi papá, este juramento es absurdo. ¿Cómo van a estar diciendo esto? Es absurdo. O sea, fíjense lo que le dice. Si yo solamente probando esto, han visto cómo me revitalicé, ¿cuánto más todo el pueblo se hubiera comido? O sea, es una cuestión absurda. Entonces, aquí no es tanto de desobediencia, sino de sentido común. ¿Me explico? ¿Ya? Si bien dijo el rey y todo lo demás, fíjense ustedes que al final ya de la historia vamos a ver que incluso los soldados mismos se rebelan en ese sentido, si utilizamos las palabras, les obedecen, pero es que se dan cuenta que es una cosa absurda. O sea, ¿cómo voy a poner en obediencia algo que es absurdo? Es lo que estaría diciendo Jonathan. O sea, cuando un juramento, por más juramento, lo que sí es absurdo, es absurdo. O sea, no voy a obedecer algo que no tiene sentido. ¿Ya? Podrá ser el rey, pero está diciendo algo que no es. O sea, por sobre la voluntad del rey está, digamos así, por último, decir, es el sentido común. Y más allá del sentido común está la voluntad del Señor de que coman, de que si finalmente están acabando a los enemigos, estén nutridos, y todo lo demás. O sea, es una cuestión de lógica nomás. Entonces, esa es la razón por la que Jonathan dice, ya después de que comí me entero, y no está mal, digamos así, y no está mal, básicamente. ¿Ya? Y después, ya cuando les toca comer al pueblo, terminen igual haciendo malas cosas, todo porque ahí se entiende que la culpa no era por eso es que lo importante de categorizarlo bien. Este pecado, digamos, este tipo de pecado en el que incurrió Saúl e hizo incurrir a todo el pueblo, es justamente eso, un pecado de error, porque él estaba consciente de lo que estaba haciendo, pero no sabía las consecuencias. Estaba consciente de las consecuencias y una de las consecuencias era que su propio hijo, que venía de ejecutar una victoria del Señor, caiga en lo que le estaba prohibiendo y después que la gente se lance a comer a lo loco. Entonces, ese fue el error. Sí, sí me explico. Entonces, no hay tal desobediencia de Jonathan, en este caso, ¿ya? Sino más bien el que ocasionó, el que generó todo eso, el que propició todo eso, fue el mismo Saúl. Él hizo inducir, y en todo caso, si alguna culpa tiene, digamos, no es tanto por él, sino por Saúl. Porque a quién se le ocurre hacer semejante prohibición en esas condiciones, ¿ya? Por eso, entonces aquí el responsable mayor era Saúl, el que debía decir, perdón, yo me equivoqué, eso se anula. Es lo que tenía que decir. Pero ya vamos a ver que Saúl es terco, digamos, y prefiere no recular, o sea, no retroceder, no dejar sin efecto su mandato por alguna razón, quizá porque presumía que se veía débil o alguna razón, y lo que prefiere es decir, llevar a últimas consecuencias la absurdez que pronunció. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, les avisan que están comiendo. Saúl dice, al menos ahí tiene un mínimo de lucidez, digamos, y le dice, no coman así, coman desangrado y tal. Ya. Y dice el 36. Y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana. Entonces él con todo y todo, ya de noche, estaba pero loco por seguir la batalla. Seguir la batalla y seguir la batalla. Entonces dice, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. ¿Ya? Entonces fíjense, y Saúl consultó a Dios, descenderé tras los filisteos, los entregarás en mano de Israel, pero el Señor no le dio respuesta a aquella ocasión. Entonces dijo Saúl, vengan acá todos los principales del pueblo, las cabezas, los ángulos, dice, del pueblo, y sepan y vean en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive el Señor que salva a Israel, que aunque fuere Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Ya, o sea, una locura de Saúl. Y dice, ¿dónde estaba? Ya, mi hijo de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. O sea, estaba desatado el hombre. Dijo el 40,
del 40. Dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado y yo y mi hijo Jonatán estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl al Señor Dios de Israel, y aquí va una cosa, aquí voy a leer la versión extendida, la versión completa, digamos, de este pasaje, porque la Reina Valera y el texto masorético parece que ha perdido un poco la traducción completa. ¿Ya? Aquí solamente, fíjense ustedes, dice, si yo lo leo tal como dice la Reina Valera, y teniendo en cuenta, fíjense ustedes esto del Urim y el Tumim que estaban consultando, por eso lo del ephod y todo lo demás es importante, aquí ya lo va a poner en práctica Saúl, ¿ya? Y diría así, si yo lo leo así, dice, entonces dijo Saúl al Señor Dios de Israel, da Tumim, diría así, da Tumim, no dice da suerte perfecta, ahí dice, da Tumim, y la suerte cayó sobre Jonatán, y el pueblo salió libre, sobre Saúl y Jonatán. Entonces, esto es incompleto. Datumim no se entiende. Entonces, la Septuaginta reconstruye, digamos, y contiene todo el texto más completo que, digamos, diría así. Eh, dice, ¿por qué? A ver, dice, entonces dijo Saúl al Dios de Israel, ¿por qué no has respondido a tu siervo hoy? Si hay injusticia en mí o en mi hijo Jonathan, Señor Dios de Israel, da Urim. Pero si la culpa es sobre tu pueblo, da Tumim. Así diría, ¿ya? Sí, una vez más le vuelvo a decir. Entonces, el 41. Entonces dijo Saúl al Señor Dios de Israel, ¿por qué no has respondido a tu siervo hoy? Si la injusticia o si la rectitud está en mí o en mi hijo Jonatán, Señor Dios de Israel, da Urim. Pero si la culpa está en tu pueblo Israel, da Tumim. Dice, y el Urim, ¿no es cierto? Cayó sobre Jonatán y Saúl. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo, echen suertes entre mí y Jonatán mi hijo, y la suerte cayó sobre Jonatán. ¿Ok? Dice, entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente guste un poco de miel con la punta de mi vara que traía en mi mano, y he de morir. O sea, lo que le dice, sí, en principio soy culpable. Lo que no se daba cuenta Saúl que el pecado era de él. Me explico, o sea, era de él. Y si bien aquí aparentemente sale culpable, digamos, sale el que pecó, pero el asunto, lo que aquí está pasando es que Jonathan le dice, sí, yo probé, pero ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿Te das cuenta? He de morir, por eso le dice. Y Saúl le responde, así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces, es una locura lo que está pasando acá. Ya les digo, Saúl, en vez de decir, Dios mío, o sea, capaz si es que sale mi hijo, ¿no es cierto? Lo pienso y digo, ay, perdón, o sea, creo que sí estuve mal. Me arrepiento, perdón, Señor, perdona mis palabras, actué mal, algo, ¿no? O sea, anula mi voto, mi juramento, o sea, como rey lo dejo sin efecto, alguna cosa así se podía hacer, ¿no? Se podía hacer o alguna otra salvedad, o sea, se podía hacer algo, pero el hombre dijo, no me importa, así sea Jonatán mi hijo, o sea, el asunto es que aquí no se daba cuenta que Jonatán era el candidato al trono, y si es que estaba ganando porque venía de ganar, ¿se acuerdan ustedes que también el anterior capítulo venía ganando y lo que quería es terminar de ganar para asegurar el trono? ¿Ya? Entonces aquí no se daba cuenta que incluso su objetivo de que su familia, su línea, sea la heredera del trono, aquí no le importó nada. Aquí le importó su ego y su palabra, de que su palabra, su juramento mal hecho y absurdo, sea el que siga vigente. Y en su locura dice, no me importa si es mi hijo. Sale el hijo, ¿qué hiciste? Ah, pero no me importa lo que, qué pena, morirás. Me explico, o sea, se dan cuenta hacia dónde lleva, a qué instancia lleva, hasta qué punto puede llevar una cosa tan absurda como eso. Cuando una persona está loca, digamos, sí, está fuera de sí, le importan más sus propios objetivos que lo que hay en el medio. Me explico. Por eso es que, por ejemplo, este dicho de no importan, ¿cómo es? ¿Cómo es que suele decir? Lo importante no son los medios, sino los objetivos. ¿Cómo es? ¿Alguna cosa El, así? el, el, El el fin justifica objetivo los medios. justifica los medios. Eso, muchas gracias. El fin Ujú, justifica los medios, está mal dicho. ujú. Exacto, gracias, Natita. Eso no es bíblico. No es que el fin justifica los medios. No, 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 no.
El fin tiene su justificación y los medios también tienen su justificación. Y el asunto es que aquí, en el caso de Saúl, el fin estaba justificado, pero los medios no, pues. Y aquí quería hacer una locura, matarle a su propio hijo, que incluso hasta por conveniencia no le convenía matar a su hijo, pues se quedaba sin heredero al trono. O sea, era una locura lo que estaba haciendo el hombre. ¿Ya? Entonces dice, sin duda morirás, Jonatán. Y el 45 dice, no. Entonces el pueblo, las tropas, entiende, el ejército aquí se levanta y dijo a Saúl, ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel. No será así. Vive el Señor que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra porque no ha actuado, porque pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo, dice ahí, libró, pero es más bien como que rescató o compró, digamos, o redimió de morir a Jonatán. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos y los filisteos se fueron a su lugar. ¿Ya? Una vez más, fíjense ustedes, todo el error de Saúl, o sea, fíjense las consecuencias. Ya, aquí hay tres consecuencias, digamos, graves del error, de este pecado, si se quiere, por error. Una vez más, acuérdense que es el pecado de Shegagá, que es cuando uno sabe, está consciente de lo que está haciendo, pero no sabe, no alcanza a ver todas las consecuencias que eso tiene. En este caso, la primera consecuencia que no vio es que su propio hijo, heredero al trono y todo lo demás, que incluso hasta le convenía, podía haber estado involucrado en el incumplimiento de lo que mal estaba juramentando. Segundo, que por no haber dado al pueblo de comer, el pueblo después se terminó lanzando sobre los animales que incluso los comió con sangre, ¿ya? Y tercero, que le importaba más el hacer cumplir este juramento mal hecho, equivocado, que la vida de su hijo y todo lo demás. O sea, son esos tres errores que comete Saúl aquí, ¿ya? Que no está consciente de a dónde da, que incluso estuvo a punto de matar a su propio hijo. ¿Ya? Son estos tres, por decir tres, creo que tal vez son solo dos, pero digo, estos errores son, ¿ya? Estos errores son los que comete. Y como les digo, una vez más, el pecado, es un error, es una equivocación, que es cuando uno sabe lo que está haciendo, pero no está consciente en dónde puede desembocar eso. Entonces, y en eso, digamos, por eso es algo muy interesante, que toda la Biblia, por ejemplo, Proverbios, es muy educativo para esto. Por eso le dice, razona mis palabras, en mi ley medita de día, de noche, porque ahí adquirirás sabiduría e inteligencia. Y aquí, por ejemplo, vemos que Saúl no es un rey, no es una persona inteligente ni sabia, porque actúa bajo sus propios instintos y no le importa, no está consciente de lo que le puede venir a partir de lo que dice. Entonces, fíjense ustedes, Dios, al contrario de Saúl, nos ha hecho conscientes, tanto de lo que hacemos como de las consecuencias que tienen nuestros actos. ¿Ya? Eso básicamente es. Entonces, para que veamos que también cuáles pueden ser las consecuencias de actuar por capricho, de actuar por impulso, ¿ya? Que incluso cuando uno actúa así, está en potencial, es posible, incluso es potencial, que incluso se afecte a algo muy, muy querido, que incluso, por último, hasta me conviene. ¿Ya? Entonces, fíjense cuál es el peligro. Y si ustedes se dan cuenta ya, aquí hay un evidente contraste entre la actuación de Jonatán por un lado, de la mano del Señor y todo lo demás, con la actuación de Saúl, por otro lado, que actúa no bajo la dirección de Dios, sino bajo la dirección de sus propios impulsos, de su propio entendimiento. Entonces, mientras el uno entre dos ejecuta la voluntad del Señor, se cumple y es evidente ver esto de que no es por espada, no es por ejército, sino con el poder de la santidad del Señor. Acá en cambio el otro, teniendo todo, no lo logra. ¿Ya? Es eso, ese es el mayor contraste que hay ahí. ¿Sí? Y de aquí en adelante, hasta el final del libro, ya vamos a ver el declive, digamos, y ya básicamente en el capítulo 15 que Dios mediante lo leeremos la siguiente semana, vamos a ver que finalmente Saúl es, ya, o sea, se le decreta ya lo último de que ya no va a ser rey cuando termina de hacer lo último de que le perdona la vida a alguien que no tenía que perdonar la vida. ¿Ya? Básicamente eso. Y a partir del capítulo 16 ya se nos presenta al rey David, y es todavía más el contraste con el futuro rey de Israel, que tranquilamente pudo haber sido Jonatán, pero Saúl fue Saúl, digamos, fue Saúl, ¿ya? Entonces, una vez más, Saúl, ahora sí recapitulando todo hacia atrás, Saúl, por todo lo que hemos visto, es lo que constituye un rey conforme a las naciones.
¿ya? Y ahora vemos que Saúl, o digamos, cualquier gobernante de la tierra tiene, fíjense ustedes, casualmente, ¿no? Tiene la naturaleza de Saúl, ¿sí o no? Actúan por su voluntad, por sus impulsos, por sus intereses. Que se va a complicar la naturaleza, que las relaciones internacionales no me importa nada. Aquí se hace lo que yo digo. ¿Ya? Me explico. Y esa es la naturaleza de cualquier gobernante de este mundo, si se quiere. ¿Ya? O sea, de las naciones. Y aquí Saúl está actuando así. Además de eso, de la opresión que trae sobre el pueblo, el ser abusivo, el apropiarse de las propiedades, de las tierras, de coger a los hijos, a las hijas, para soldados y todo lo demás. Aquí está. O sea, más allá de eso, lo que está diciendo es aquí. Esto es ser un rey como las naciones, que está dispuesto a matar a su propio hijo por capricho, digamos así, por un juramento mal hecho, por un error, por algo que evidentemente era error. Por eso es que el pueblo incluso le dice, ya, pues, haz lo que vos quieras. Ya, o sea, haz lo que bien te parezca. Ya, haz lo que bien te parezca a tus ojos. Ya, haz lo que vos quieras, básicamente. Ya. Entonces, esa es la naturaleza, digamos, de Saúl. Y esto, fíjense ustedes que es muy importante para saber identificarlo, especialmente en los dirigentes. Ya no se diga de las naciones, sino más bien del pueblo, porque aunque no lo crean, siempre ha habido y siempre habrá, hasta que Dios venga y ponga en orden todo, Saúles, por así decirlo, reyes Saúl, quiero decir, dentro del pueblo. Y y en esos casos es bien complicado, digamos, un poco saliendo un poco también de la cosa, porque se ha podido ver también en la poca vida que Dios me ha dado hasta ahora, digamos, personas que igual cumplen con todo lo de ser Saúl. El pueblo se está cayendo a pedazos, pero los que les importa es del puesto, es sus propios intereses, sus propias cosas, y aunque parece que hay momentos en donde despega, donde parece que hay esperanza, después vuelve a lo mismo y es un círculo ahí vicioso que no se acaba, sino lastimosamente, como bien lo augura el libro de Samuel, hasta que la persona mismo deja de respirar. ¿Sí? Básicamente es eso. Entonces, fíjense ustedes. Eso es lo que tenemos que aprender y rogarle al Señor que, especialmente cuando uno encuentra un error que cualquiera de nosotros podemos encontrar y caer incluso en alguno de estos errores, no estamos libres de ello, Dios nos libre, Dios nos guarde, pero incluso si cayéramos, hay solución. ¿Ya? Y es que cuando ya nos damos cuenta de las consecuencias de nuestro hecho, ¿cierto? De que cuando hicimos algo, estábamos conscientes de lo que estábamos haciendo, pero no de lo que podía desembocar, no de lo que podía producir, y ya nos tocaron asumir las consecuencias, y nos toca enfrentar las consecuencias, y si en ese rato nos damos cuenta, pues fiel y justo es nuestro Dios para perdonarnos y enseñarnos a enfrentar eso de la manera correcta. Así de sencillo. ¿Sí? Eso es lo que podemos aprender acá. O sea, a la salida de Saúl, al error de Saúl había solución. Había solución, pero este hombre no quiso, simplemente. No quiso y casi comete una torpeza por capricho, por ser un rey como las naciones. ¿Sí? Entonces, eso básicamente. Entonces, ahí les comparto de nuevo las imágenes, de pronto si es que ustedes quieren, igual podemos revisar de pronto la grabación y demás y tomar las capturas de pantalla si ustedes quieren, o les puedo compartir estos. De hecho, estos mapas que tengo acá, que les he estado compartiendo, están en el enlace que están en el WhatsApp para que puedan verlos todos. ¿Sí? Están ahí compartidos desde hace ratísimo. ¿Sí? Básicamente eso. Entonces, esta fue la batalla que de alguna manera selló por un lado digamos, la victoria, digamos, de Saúl, de su casa, de Jonatán, y lo ponía aquí como un personaje muy prominente, un prospecto, digamos, de rey a Jonatán, incluso por sobre Saúl. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces, hasta ahí. De pronto podemos leer al 47 y terminar el capítulo 15. ¿Sí? Dice, después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra contra todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. Dice, y reunió un ejército y derrotó a Amalek y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa. Y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor, Merab, y el de la menor, Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaas, y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl, o sea, era el primo. ¿Ya? Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel, o sea, eran hermanos. ¿Ya? Y hubo guerra encarnizada, dice, una guerra muy fiera, muy, muy,
encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Y ahí está lo que decía Carmita finalmente. Aquí se termina viendo que Saúl se cumple, que lo que les dijo Samuel, el rey que ustedes elijan va a tomar de sus hijos, de sus hijas, de todo el más, y el hombre que venía lo tomaba y ya está. O sea, lo reclutaba básicamente. ¿Ya? Ahora tenemos verbo para eso, ¿no? Lo reclutaba y se le veía que tenía alguna cosa, vente, mío, al ejército, no te estoy preguntando si quieres. ¿Ya? Que en ese tiempo era básicamente imagínense ustedes, ah, para librar las guerras que el rey tenía en la cabeza. ¿Sí? No eran tanto las guerras que Dios le mandaba y todo. A pesar de que, fíjense ustedes, con todo y todo, Saúl aprendió un poco a batallar. Y aún así, con todo, Dios de alguna manera le concedió la batalla. Y acuérdense que justamente para eso Dios es que le escogió a él. Porque a pesar de sus errores y todo, le iba a servir de instrumento para librar a Israel de los filisteos principalmente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que, por ejemplo, en mi Biblia le ponen, y creo que de alguna manera está bien puesto, le ponen como el resumen del reinado de Saúl. ¿Ya? Y de aquí en adelante, como les decía, y a partir del capítulo 15 que Dios mediante veremos la siguiente semana, vamos a ver cómo Saúl es precisamente ya rechazado, y no solamente, más bien dicho, es rechazado por Dios como rey, al hacer otro acto típico de Saúl. ¿Sí? Básicamente eso. Entonces, ya Dios mediante nos queda el capítulo 15 para la siguiente semana. ¿Sí? Entonces, dejo de compartir ahí, y si tenemos alguna pregunta, algún comentario, sería buenísimo. Y si Ah, no, pues, sí, hermana, Mano Jesús, por favor, mi diccionario personal. ¿Me puede repetir el concepto de pecado de error, por favor? el pecado de error es el que es el que se da cuando uno está consciente de lo que está haciendo, pero no está consciente de las consecuencias. Muchas gracias. Exacto. ¿Sí? Ese es otro error, ¿no? Entonces, fíjense que a propósito hemos aprendido otro concepto que se junta todo, y eso incluso cuando leamos Levítico y todo lo más es bien interesante, porque en los primeros capítulos de Levítico, en el capítulo 4 especialmente, se incluye este, este pecado. Dice, cuando alguno pecare por error, ponen, ¿no? Entonces dice Vishgaga. Entonces, Vishgaga es precisamente por error, este tipo de error, que Es uno escribir está consciente de algo, pero cuando no está consciente siente. de las consecuencias. Ujú. Exactamente. No está consciente de las consecuencias. Entonces, ¿qué les digo? Es, por ejemplo, eh, Uno hace algo, ajá, esto uno está consciente de lo que hace, pero hace no algo. está consciente de las consecuencias. Entonces, otro ejemplo es, digan ustedes, cuando, eh, ¿qué les digo? Utilizando el mismo ejemplo que pone Levítico 4 o 5, si no estoy mal, es cuando alguien, por ejemplo, me encarga algo, ya, me encarga algo, me dice, oye, te encargo esta cantidad de dinero, dame teniendo. Y yo me olvido, ya, yo lo guardo tan bien que me olvido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto es un error. ¿Por qué? Porque estoy consciente de que me estoy guardando súper bien, y no estoy consciente de que al guardar tan bien que me olvido, le puedo causar un perjuicio al otro. ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo, la Torah dice, ¿no? Y el que haga esto por error, por shgaga, tiene que, creo que restituir 4 veces más, alguna cosa así. ¿Ya? Entonces es eso. Es eso, el pecado por error. ¿Ya? Eso. O la típica de, por ejemplo, o sea, lo que nos invita a hacer esto es a ser bien, bien cautos. Bien cautos, bien meticulosos con las cosas, especialmente con estas cosas que son de cuidado, y que, fíjense ustedes, o sea, estos errores se ve cuando uno tiene responsabilidad hacia otro, o sea, mis acciones hacia otros. Tengo que estar consciente no solamente de lo que hago, sino de qué efectos causo en los otros. La Porque otra pues, persona. lo que yo haga no solo me afecte a mí, sino a otros. Y si yo causo el daño a otros, tengo que reparar el daño de los otros, si es que lo llegara a causar. ¿Sí? Ese es el asunto. Entonces, como para que no nos olvidemos que lo que hacemos nosotros a veces tiene también consecuencias o efectos en otras personas, no solamente en uno.
Dicho de otra manera, lo que se aprende acá en este episodio de, de 1 Ah, Samuel es ese no que te digo. las acciones de una persona pueden tener efectos positivos o negativos en el pueblo. ¿Ya me explico? Por un lado tenemos a Jonatán, que guiado por el Señor y demás, hace esta obra, tuvo un efecto positivo en todo el pueblo, a diferencia de Saúl, que en la misma lógica, digamos, su acción causa un perjuicio en todo el pueblo. Entonces, para que sepamos que cualquier cosa que hagamos dentro de la obra del Señor, eventualmente tendrá un efecto, un impacto positivo o negativo en el pueblo, y que hay que estar consciente de eso, ¿sí? En el pueblo, en la familia, en todo, ¿sí? En el trabajo también, o sea, cualquier grupo en donde uno tenga contacto con alguna otra persona y cualquier cosa que yo haga, digamos, y hay que estar conscientes que cualquier cosa que yo haga tiene algún efecto en los demás, y hay que estar conscientes de todo eso, ¿verdad? Entonces, es eso, digamos. Entonces, para no incurrir en estos errores, digamos, en este pecado, sí, por error, digamos, por error de consecuencias, digamos así, porque no está consciente de lo que puede llegar a pasar, ¿ya? O sea, no fue lo suficientemente cauto como para prever las cosas, ¿sí? Eso básicamente. Entonces, quizás tenemos alguna otra pregunta, algún otro comentario. Si no, podríamos terminar la grabación por hoy. ¿Sí? Creo que no. Ok. Bendito Dios, entonces.